Quiero agradecer a la Sociedad de Gastroenterología del Estado de Nuevo León y en particular al doctor Alfonso Alfaro de León su amable invitación para estar con ustedes el día de hoy y hablar sobre cáncer gástrico incipiente. Como todos ustedes saben, la prevalencia de cáncer gástrico en el mundo ha comenzado a decrecer, pero a pesar de esto sigue siendo la quinta neoplasia más común y la tercera causa de muerte, de acuerdo a Globocan en 2018. Hay un retraso en nuestro medio, en particular en el diagnóstico y el tratamiento del cáncer gástrico, ya que el intervalo que corresponde al paciente cuando empiezan los síntomas puede ser muy largo y después cuando busca atención médica, cuando se encuentran la primera evidencia clínica, es el tiempo que corresponde al sistema de atención primaria, se le pide al paciente estudios de gabinete o endoscopía y se hace la primera referencia al especialista. Después de esto va a un hospital de tercer nivel y como pueden ver en la llave en rojo, este tiempo para el diagnóstico fue muy largo y es por eso que nosotros ya llegamos tarde a tratar el cáncer gástrico en nuestro medio. Hay diferencias regionales en la incidencia y prevalencia del cáncer gástrico. Como saben, en Corea del Sur y en Japón, la incidencia de 50 por 100,000 habitantes, en más del 50% de los casos se diagnostica en etapa incipiente y solo en menos del 20% de los casos el diagnóstico es en estadio 4. Sin embargo, en países como México, Chile y Honduras, la información epidemiológica desafortunadamente es incompleta y menos del 5% de los casos se diagnostica en etapa incipiente. Y bueno, pues no hay un programa de detección oportuno. Aunque no hay información epidemiológica completa, este es un grupo de mexicanos epidemiólogos que analizaron las causas de mortalidad por tipo de cáncer por 100,000 habitantes entre 2000 y 2013. Y como pueden ver, el cáncer gástrico para los hombres, después de próstata y pulmón, es la tercera causa de muerte, y para las mujeres, después de cérvico uterino y de mama. Esta es la historia natural, es un caso clínico real, es una mujer de 72 años que había realizado 2 endoscopías anuales previas, que se había hecho una tomografía el año anterior y que se hizo esta endoscopía por dispepsia y pérdida de 5 kilogramos en 2 años, lo cual no es alarmante ni es mucho. Debido a que ella insistía en su malestar, se hospitalizó y se le realizaron múltiples estudios sin encontrar un diagnóstico adecuado. Por tal motivo, la paciente fue referida a mi consulta y durante el estudio endoscópico yo pude observar lo siguiente. Con NBI ven las estructuras de la laringe, la línea Z, la unión esófago-gástrica, y al entrar a la cámara gástrica veo que hay poca distensibilidad y veo este aspecto rugoso como empedrado de toda la curvatura menor. Por tal motivo, esto ya correspondió a un adenocarcinoma pobremente diferenciado grado 3 de tipo difuso con células en anillo de sello y ulcerado, que no había sido evidenciado ni en la hospitalización ni en el seguimiento por su médico particular. Hay que hablar en México sobre los indicadores de calidad en endoscopía, ya que se requiere un entrenamiento adecuado para una detección constante y para una caracterización, es decir, la diferenciación del tumor y la delineación. También el tiempo de inspección es importante y es obviamente importante que se cuente con equipos de endoscopía de alta resolución y que además se practique la cromoendoscopía y la cromotinción y la tecnología de imagen como es el láser azul, NBI, magnificación, etcétera. Para preparar la mucosa solamente es necesario usar 1 litro de agua inyectable. En este litro de agua inyectable se colocan 7 pastillas de simeticona que pues se puede conseguir en México en esa presentación de tableta efervescente
y 80 gotas de Spaven pediátrico. Y después se toman 100 mililitros previo al estudio y se le dan en un vaso a beber al paciente para limpiar todo el trayecto del paso de estos 100 mililitros. El resto se usa en una bomba de infusión que yo uso dos. Uso una bomba de pedal y uso un water jet. Bien, es importante para la detección endoscópica, como menciona el doctor Yao y el doctor Uedo en un artículo publicado en el Nature Gastroenterology and Hepatology, de 22 imágenes al menos, que no deben ser las más bonitas, pero sí las más informativas sobre lo que estamos viendo. Y aquí tomamos al entrar la curvatura menor, la curvatura mayor, la pared anterior y la pared posterior en un movimiento circular en el tercio superior después de pasar el cardias. Seguimos hacia el tercio medio y volvemos a tomar las 4 paredes, curvatura menor y mayor, pared anterior y posterior, y al llegar al antro tomamos entonces la curvatura menor, la curvatura mayor, la pared anterior y la pared posterior. En retroflexión, es decir, subiendo hacia el cardias, podemos ver la pared anterior, curvatura menor y pared posterior, y luego avanzar jalando el endoscopio en dirección hacia la unión esófago-gástrica hasta llegar al fundus y cardias. Con esto hemos logrado 22 fotografías que nos pueden mostrar de manera adecuada todos los segmentos del estómago. También es importante mencionar que durante la entrada y durante la salida del endoscopio, así como en la insuflación y en la deflación, el cambio de color y en el patrón habitual de la mucosa nos indican el sitio de la lesión. Como ven en la primera imagen, aquí vemos que no hay una insuflación adecuada. Y una vez que aplicamos esta insuflación adecuada, ven una lesión de tipo neoplásico que pudo haberse pasado por alto si no hubiéramos aplicado una cantidad adecuada de aire. En el caso del aire es mejor el uso de CO2 porque el CO2 se absorbe 150 veces más rápido que el aire y el paciente presenta menos incomodidad al terminar el estudio. ¿Cuándo una lesión es candidata a tratamiento endoscópico? Bueno, los criterios absolutos para el tratamiento endoscópico del cáncer incipiente es el carcinoma in situ, es decir, un tumor intraepitelial sin invasión a lámina propia. Pero debido a que hay pacientes con comorbilidades prohibitivas para el quirófano, se han hecho los criterios extendidos que ya consideran a tumores que invaden la lámina propia o la submucosa. El riesgo de metástasis en lesiones gástricas es importante que lo conozcan. Si dividimos a la mucosa y a la submucosa en tercios, cuando la lesión invade el segundo tercio de la submucosa, ya hay un riesgo superior al 30% de invasión a ganglios linfáticos. Esta es la clasificación japonesa y de París para cáncer incipiente del estómago y lo divide en lesiones 0,1 elevadas, 0,2 planas y 0,3 deprimidas. Estos son algunos ejemplos de fotografías de imágenes diagnósticas en pacientes mexicanos. Para la detección y caracterización es importante entrenar bien la vista, porque no vamos a aplicar cromotinción a toda la mucosa del aparato digestivo. Esto nos llevaría mucho tiempo y también dinero. Cuando se tiene entrenado el ojo, por ejemplo aquí, podemos ver que esta lesión con luz blanca que aparentemente no era visible, después de aplicarle índigo carmín, podemos ver que se delinea, se ve muy bien delineada los márgenes de la lesión. Incluso se ve una depresión central aquí. El índigo carmín diluido al 0,04% permite observar mejor la superficie y los bordes de una lesión y diluido al 0,2% permite observar mejor el patrón de las criptas.
Esto es importante también. Helicobacter pylori es, como todos ustedes saben, un factor muy importante y determinante en el cáncer gástrico. Y bueno, aquí vemos varios paradigmas, ¿no? Interesantes. En Estados Unidos la prevalencia es del 30%, al compararlo con Irán, que es del 90%, en Japón del 39%, al compararlo con Corea del Sur del 60%. También hemos visto que es importante los genotipos del Helicobacter pylori. Vean aquí como en la India y en China el genotipo BAC-A S2M2 CAG-A negativo es predominante, y en Japón y en Corea del Sur es el genotipo BAC-A S1M1. Es por esto que probablemente haya diferencias epidemiológicas en cuanto al cáncer gástrico. Sin embargo, hoy tristemente vemos con la pandemia que la globalización ya ha llevado bacterias y virus a todos los rincones del mundo. Entonces, los síndromes clínicos durante la infección por Helicobacter pylori llevan al paciente desde una gastritis aguda a una gastritis crónica, y después a una atrofia y metaplasia intestinal, y finalmente a la displasia y cáncer gástrico. El pepsinógeno sérico es una estrategia que se usó en los 70s y 80s en Japón para poder determinar cuáles eran los grupos de alto riesgo. Ustedes saben que este es un precursor de la pepsina y que solo el 1% entra al torrente sanguíneo, que los cambios séricos reflejan la morfología de la mucosa y la función exócrina, y que la atrofia de la mucosa correlaciona con el pepsinógeno 1 y pepsinógeno 1,2. Y vean, estos son los valores cuando es menor o igual a 70 nanogramos por mililitro, y esta relación pepsinógeno 1,2 menor o igual a 3, con estas sensibilidades y especificidades, para poder pensar qué grupos de pacientes podrían ser mejores candidatos para una endoscopía de escrutinio. En estas dos imágenes les muestro una de mucosa rosada, como pueden ver aquí con la flecha, y otra de mucosa muy pálida. ¿Cuál de ustedes pensaría que tiene mayor riesgo de una lesión incipiente? Es la que tiene la mucosa pálida y los vasos submucosos visibles, lo cual denotan una atrofia importante hasta el cardias. Y estas son las sensibilidades y especificidades. Existen también sistemas de toma de biopsias, como es el de Sydney y Baylor. Sin embargo, esta toma de biopsia no es un sistema que nos permita tomar una lesión de forma dirigida, y muchas veces es una serendipia encontrar una lesión incipiente cuando no se tiene el equipo o el entrenamiento adecuado. Esta es la clasificación que ya desde los 60s habían desarrollado dos gastroenterólogos japoneses, Kimura y Takemoto, y esta tiene una asociación directa con cáncer gástrico y la divide en círculos concéntricos desde el antro gástrico hasta el cardias, y así vemos que desde la región prepilórica S1, C2, C3 hasta curvatura menor, y después va O1, O2 y O3, de acuerdo a las siglas de inglés open o abierto, hasta llegar al cardias. ¿Dónde podemos tomar la mejor biopsia y cuál es el sitio adecuado? No el número de biopsias. Bueno, si ustedes se dan cuenta, la mucosa normal cubre la lesión y es mejor biopsiar las depresiones, como se muestra en la imagen. Y las zonas eritematosas son iguales a tejido de regeneración. Por eso es que es mejor tomar las depresiones y tomar en estas depresiones las zonas blancas dentro de la lesión. Es en donde es más fácil que encontremos una lesión que le pueda indicar al patólogo que no se trató de inflamación solamente o de gastritis, que es el resultado que a veces nos da el patólogo, y por eso fallamos en el diagnóstico de las lesiones incipientes. La metaplasia intestinal entonces sí tiene una
relación, aunque es un fenómeno agregado de acuerdo a los japoneses, en aquellos pacientes que tienen una atrofia importante con metaplasia intestinal abierta hasta el cardias, esos pacientes es frecuente que se les encuentre una lesión incipiente. La imagen de banda angosta, que es una tecnología ya frecuente en todos los estados de nuestro bello país, angosta el ancho de banda de la luz visible que va desde 400 hasta 800 nanómetros y quita las luces naranjas, rojas y amarillas, conservando las luces azules, que es el ancho de banda de la hemoglobina o 415 nanómetros. Este NBI nos permite ver más claramente los vasos en la superficie y ver cuando aumenta la angiogénesis en una lesión neoplásica incipiente. También es importante saber cómo potenciar en sus equipos el uso del NBI. El nivel 1 del modo mejorado, que es un modo que se puede ver en los controles de cualquier equipo Olympus, el nivel 1 es más débil y vean cómo el nivel 8 hace que mejore los detalles de este pólipo en la mucosa. También vemos que no nada más el modo de color y el modo mejorado, los dos, por ejemplo, en esófago y estómago, el color 1 que permite un fondo café con un nivel mejorado a 8, va a mejorar los detalles finos en esófago y estómago. En colon, un modo de color 3 y también un modo mejorado a 8 mejora los detalles gruesos. Las tecnologías de caracterización también son importantes. Aquí entra en juego la alta resolución, el láser azul y la magnificación. El láser azul es una tecnología similar al NBI, pero que usa el ancho de banda del espectro de luz de 2 LEDs, sin necesidad de un filtro óptico como lo usa el NBI. Y vean esto con luz blanca, con láser azul brillante y con láser azul. Aquí vean en vivo un clip y vean cómo haciendo un cambio entre estos y el LCI, que es el Link Color Image, puedo delinear muy fácilmente las zonas de atrofia que existen en la mucosa gástrica y vean cómo se ve rosa pálido hacia el antro y nos delinea muy bien cuál es la zona en donde comienza la atrofia de la mucosa y cuál es la zona en donde todavía hay mucosa residual. Y bueno, pues vamos a entonces, perdón. Ok, aquí es en donde pueden ver en esa línea azul cómo se delinea muy bien la zona de atrofia y se respeta la zona que todavía conserva. ¿Cómo se diferencia entre una lesión benigna y cáncer? Vean que las lesiones benignas en general son simétricas, homogéneas y regulares, y las neoplásicas en general son irregulares, heterogéneas y asimétricas. También es importante la vascularidad, y esto es una microfotografía de los microcapilares en conjunto que forman un panal de abeja y vean cómo cada capilar es hexagonal rodeando los cuellos glandulares. Y esto es importante tanto para el diagnóstico como para el tratamiento del cáncer incipiente. Aquí vemos un ejemplo, por ejemplo, ¿cuál es la importancia del patrón mucoso y de los microcapilares? Vean cómo aquí, aunque se ve una lesión con capilares tortuosos, eso no indica la dilatación y la tortuosidad, no necesariamente indican cáncer. Vean aquí, por ejemplo, en otra lesión también, la tortuosidad de los capilares tampoco necesariamente indica cáncer. Entonces, ¿cuándo vemos francamente una lesión neoplásica? Cuando hay dilatación y patrón aberrante, es decir, que se han borrado los cuellos glandulares del patrón mucoso y vean ahí con las flechas estoy indicando el sitio del cáncer incipiente. Ok, y aquí finalmente vean cómo se traza una cruz
y es asimétrica, es un patrón francamente que ha borrado los cuellos glandulares y esto ya es una lesión tortuosa con patrón aberrante igual a cáncer. En la clasificación del doctor Yao, vemos cómo él ve el patrón microvascular y el patrón de la microsuperficie. En estas imágenes, aunque este paciente fue referido a mi consulta como un cáncer o un probable cáncer, vemos que el patrón microvascular es regular, pero el patrón de la microsuperficie es irregular y esto no corresponde a una lesión neoplásica, sino a un pólipo hiperplásico. Sin embargo, aquí, en un paciente hondureño, durante un congreso en el que se hizo una demostración en vivo, vemos que es una lesión pequeña, plana, que podría pasar desapercibida, pero vean cómo hay un sangrado microcapilar y hay un patrón aberrante o ausente de la microsuperficie y un patrón microvascular irregular, lo cual indica que ahí hay un cáncer. Aquí vemos esta imagen en donde, pues, francamente, podría pasar desapercibido ese cáncer por lo pequeño y lo plano de la lesión. Sin embargo, ahí vean cómo ya señalándolo, se ve el eritema del cáncer gástrico incipiente bien a moderadamente diferenciado de tipo intestinal en una lesión tipo 0,2A más 2B. Aquí vean la película, ya bueno, ya les mostré, ya está marcada previo a la disección endoscópica de la submucosa. Ahí me acerco, no necesité magnificación. Aquí vean cómo está el modo mejorado a 8 y el modo de color 1, como les había comentado. Y me acerco hacia la lesión, luego vean aquí, vean cómo no está peleado la cromotinción con la cromoendoscopía digital. La cromotinción en el momento de la disección es muy importante porque me indica el lugar y los márgenes y desde dónde y hasta dónde debo cortar. Este espécimen fue estudiado y es un adenocarcinoma moderada, pobremente diferenciado de tipo intestinal, limitado a lámina propia. Aquí, por ejemplo, tenemos también otra imagen en donde hay metaplasia intestinal, hay atrofia en la mucosa del antro, pero francamente se nos podría escapar la lesión. Y vean qué es lo que pasa cuando nos acercamos un poco y entonces ya vemos que los cambios de color y en el patrón habitual de la mucosa indican el sitio de la lesión. Aquí me acerco un poco más y aquí está. Entonces vean que esta palidez en la mucosa es de un carcinoma gástrico incipiente indiferenciado de tipo difuso, tipo 02C. Y aquí vean en una película como con este es láser azul, como me acerco y se ve la lesión. Aquí vean cómo voy a magnificar. ¿Sí? Me acerco y vean el patrón de los cuellos glandulares. Y finalmente, entonces ya queda detectada y caracterizada la lesión como una neoplasia. Este fue un adenocarcinoma difuso con células en anillo de sello, poco diferenciado. Sin embargo, afortunadamente se lo pude quitar y la paciente sigue viva y en vigilancia. La magnificación bajo inmersión es también importante. Esta nos puede ayudar en un equipo que no necesariamente tenga magnificación, pero si ponemos agua y nos acercamos con el zoom 1.5, podemos magnificar el patrón de los cuellos glandulares. Ahora, si además tenemos magnificación, esta inmersión en agua nos ayuda todavía más. Y vean cómo aquí en el seguimiento de la paciente que les enseñé, estoy siguiendo la cicatriz. Ahí estoy bajo inmersión, viendo el patrón de los cuellos glandulares y vean cómo se ve la fibrosis y ya no se ve la palidez más que la cicatriz de dónde estuvo la lesión cancerosa y al tomar biopsias pues ya no se encontró neoplasia. Este es otro ejemplo, vean, en este caso hay atrofia, hay cierto eritema en el antro gástrico, pero ¿quién me podría decir de ustedes en dónde ven una lesión? Vean aquí ya en animación, me acerco, pongo el láser azul y vean cómo hay cambios de color en la mucosa. Esto es parecido al NBI, pero es diferente, ya les expliqué,
y me acerco con magnificación y se delimita muy bien, se ven muy bien los contornos del margen de la lesión y entonces esto es el cáncer y me puede decir desde dónde y hasta dónde se encuentra la lesión. Al quitarla, la patóloga me dijo que era una lesión con displasia grave o carcinoma in situ y que los márgenes estaban libres de lesión. Esta es otra paciente, vean aquí ya se ve el aspecto aberrante de entrada, se ve como tortuoso, como empedrado, como el de aquella paciente de 72 años, pero esta es una paciente joven de 41 años, con historia familiar importante para cáncer gástrico en su familia. Y vean aquí en animación, ya nos acercamos, vean cómo hay un patrón francamente aberrante y hay una denudación de los cuellos glandulares con un sangrado microcapilar, lo cual indica no nada más que se trata de una neoplasia, sino que además es una neoplasia indiferenciada. Vean ese sangrado microcapilar y cómo hay alteraciones francas e importantes en la mucosa. Y vean el tamaño de la lesión, es todo eso que está marcado por la línea azul. Es un adenocarcinoma difuso con células en anillo de sello, pobremente diferenciado, que tuvo que ser enviado a cirugía porque no era candidato a tratamiento endoscópico. Aquí vean otra imagen, por ejemplo, en el antro ven un poquito de atrofia y entonces nos acercamos y vamos a usar también vean aquí, vemos un pequeño cambio de color en la superficie mucosa, un poquito los márgenes, pero en general está respetado el patrón de los cuellos glandulares y francamente no parece que se trate de una neoplasia, aún con todos esos cambios que vemos en el láser azul y la magnificación. Y efectivamente en las biopsias la patóloga nos dijo que se trataba de gastritis crónica moderada asociada con datos de reflujo gastrobiliar. Este es algo que quería comentarles, que se publicó el Consenso Mexicano sobre Detección y Tratamiento del Cáncer Gástrico Incipiente. Aquí nos reunimos varios endoscopistas, patólogos y gastroenterólogos para ver que hicimos un total de 38 recomendaciones. Definimos que el cáncer gástrico incipiente está limitado a la mucosa y submucosa a pesar de metástasis linfáticas, que no hay información epidemiológica en México y los factores asociados incluyen, como en otras partes del mundo, la infección por Helicobacter, historia familiar, tabaquismo y a la dieta. Se recomienda para el diagnóstico el uso de cromoendoscopía, magnificación, imagen endoscópica mejorada para un mejor diagnóstico del cáncer gástrico incipiente. El diagnóstico histopatológico es de gran importancia porque ayuda a determinar el tratamiento adecuado. Y recuerden que el estadio al momento del diagnóstico nos va a decir el pronóstico y qué tipo de tratamiento podría recibir nuestro paciente. Cuando los resultados de curación oncológica sean similares, se debe preferir a la resección endoscópica de la mucosa, que ustedes saben que empezó hace mucho tiempo, en 84, el doctor Tada, en un endoscopio de doble canal, hizo y definió por primera vez lo que él llamaba strip biopsy, que evolucionó es inyectar y elevar la lesión para hacerla susceptible de corte, que hoy llamamos mucosectomía, o disección endoscópica de la submucosa en lugar de cirugía. También en el consenso se estableció que se debe individualizar la vigilancia endoscópica del cáncer gástrico incipiente. ¿Cuál es el presente? Hoy, en la actualidad, ya vemos avances importantes como es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es un programa que parece tomar decisiones como si se tratara de una persona. Es un algoritmo que toma miles de imágenes y estas miles de imágenes las divide en cuadrantes y las pasa a tonalidades de grises
y después clasifica los cuadrantes y no olvida la computadora que ciertos tonos de grises en ciertos cuadrantes se refieren al cáncer, de tal manera que es posible con un sistema inteligente como este de Olympus, que ya se encuentra a la venta, determinar con un porcentaje muy alto si una lesión es neoplásica o no neoplásica, como si tuviéramos a un experto a un lado. Pero aquí es algo muy importante que deben tomar en cuenta. Si ustedes no ponen el endoscopio sobre una lesión que el sistema pueda identificar, entonces igualmente van a perder lesiones cancerosas incipientes. Y bueno, aquí este es la disección endoscópica de la submucosa, que es el final. Pero antes de llegar a este momento de la disección endoscópica de la submucosa, que ya se practica en muchas partes del mundo, hay que aprender a detectar y a caracterizar las lesiones, porque de otra manera vamos a dejar remanentes gástricos en los pacientes y no vamos a tener un éxito terapéutico. Entonces, bueno, pues, ¿qué fue primero, el diagnóstico o el tratamiento? Aquí en Occidente, generalmente todos los médicos se van ávidamente sobre el tratamiento, pero no. Lo primero que hay que hacer es aprender a hacer un diagnóstico adecuado en nuestro medio para entonces poder tratar también de manera adecuada a los pacientes. Esto es un ejemplo, una ruta crítica de la iatrogenia endoscópica que sucede mucho y tristemente en nuestro medio. Vemos que un médico encuentra una lesión y que cuando le toma biopsias aleatorias, el patólogo le dice que es un cáncer incipiente. Entonces él, bueno, pues piensa que ya tiene la habilidad para quitarle la lesión y logra quitársela sin complicaciones, no lo perfora, no hay una hemorragia importante. Sin embargo, como no identificó de manera adecuada los márgenes, resulta que el margen es positivo. Y entonces surge el dilema ético, le digo al paciente. Entonces, para llevar a casa, estos son los mensajes. Es necesario familiarizarse con los principios básicos para la detección de lesiones incipientes. Para realizar procedimientos terapéuticos en endoscopía, como es la disección endoscópica o el POEM, solo necesitan un poco de habilidad, de tal suerte que hoy en el mundo y en México mismo, ya vemos que hay muchos endoscopistas que lo pueden hacer con éxito, pero eso es solamente un poquito de habilidad. Para un diagnóstico adecuado y para evitar procedimientos innecesarios y o iatrogenias, es necesario un conocimiento profundo. Nunca la técnica debe anticiparse a la clínica. A 57 años de iniciado en Japón los primeros esfuerzos para diagnóstico y tratamiento del cáncer gástrico incipiente, hoy ya empezamos a ver los primeros frutos en médicos de todo el mundo. Las nuevas tecnologías requieren de entrenamiento en el diagnóstico para hacer un uso adecuado de ellas. Como les mencioné, cómo potenciar el NBI, cómo potenciar la magnificación. En el futuro cercano se debe desarrollar un sistema de entrenamiento universal. Y bueno, pues tristemente hoy en México no existe un programa para la detección oportuna, pero con estos programas y con un registro epidemiológico adecuado, seremos capaces de reducir las muertes por cáncer esófago gastrointestinal. Muchas gracias.